una mejora que le hicimos al sistema es que pueda desplegar el directorio de manera alfabética. Antes lo que hacía era mostrar en el orden en que eran creado cada archivo. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Bueno, lo que hace es, primero accede a la tabla de archivos, lo almacena en una memoria, luego a cada letra lo transforma en su valor ASCII correspondiente. Entonces hay una rutina que entra en juego que lo que hace es hacer multiplicaciones y sumas sucesivas solamente de los primeros 5 caracteres por una cuestión de complejidad, y a medida que va incrementándose, porque en realidad cada letra se va a transformar en un número y cada archivo el programa lo va a ver como un número. Mientras mayor sea el valor que ocupe el carácter dentro del alfabeto, obviamente va a representar un número más grande. Si esto empezara con Z, 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 va a ser muy superior a que si empezara con A, 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 para dar más o menos un ejemplo. Entonces luego se empiezan a realizar comparaciones y según qué valor numérico es mayor o no, lo deja como está o lo va incrementando una posición más abajo hasta que completa todo el directorio. Si ve que después quedó un archivo fuera de su posición, vuelve a hacer otra pasada para acomodarlo en su lugar correspondiente. ¿Sí? O sea que lo va a hacer tantas veces como archivos tenga el directorio. Bueno, acá lo que está haciendo es esperar hasta que yo presione una tecla, porque obviamente la cantidad de archivos que ocupa la pantalla supera lo que puede mostrar para que esto no quede fuera. Presionamos cualquier tecla y completa el directorio. Bien, bueno, hemos añadido algunas herramientas al editor de texto. Vamos a abrir este archivo para poder mostrarles. Bueno, una de las herramientas que hemos añadido, que se puede ver acá, es que me permite hacer copia de bloques o borrar en bloques para no tener que estar escribiendo varias veces lo mismo, ya que como este editor de texto se utiliza para el compilador, a veces es necesario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo me posiciono con el cursor, suponiendo en este lugar. Si yo presiono F2, me aparece una barra sombreada donde indica el comienzo de la acción que yo quiero hacer. Suponiendo que vamos a copiar estas líneas. Presiono F2 de nuevo. Todo lo que está sombreado queda como si fueran un portapapeles. Y si yo, suponiendo que lo quiero escribir aquí abajo, presionando F4, lo que va a hacer es replicar el bloque que acaba de sombrear. Y de esta manera puedo escribir código en bloque de una forma mucho más ágil. Y asimismo también, si quisiera borrarlo, tengo que hacer exactamente los mismos pasos. Sombreo desde donde inicia hasta donde necesito, presiono F6 y se borra todo el bloque sombreado. Otra función que hemos añadido fue, ahora en caso que yo quisiera compilar este archivo, acá aparece la función F10, que simplemente es guardar el trabajo, porque antiguamente la única opción que tenía era salvar y salir o directamente salir sin guardar. Ahora yo presionando F10, ahí lo que me hace es almacenar el trabajo, como se puede ver. Está parpadeando LED, indicando que está guardando el archivo, con todas las modificaciones que hice. Si yo presionara F9, me va a compilar este archivo, pero tengo que tener cuidado de que el archivo ese no exista, porque en ese caso me va a dar un error diciendo que el archivo es existente. Entonces esto se puede utilizar la primera vez que uno sabe que el código fuente está por única vez. Ahora, si yo quisiera modificar ya un archivo ejecutable que existe en el directorio, presionando F8 lo que hace es guarda el trabajo, borra el archivo ejecutable presente actualmente, me vuelve a compilar y vuelve a crear un archivo ejecutable. Bueno, por último, otra herramienta que hemos añadido al compilador es la posibilidad de incluir archivos dentro del código fuente, como lo haría el C. De esa forma uno puede tener un programa más pequeño, el programa raíz, digamos, donde uno hace el trabajo, y de ahí puede incluir la cantidad de archivos que quiera que cumplan diferentes funciones. Vamos a hacer un ejemplo de cero para que se entienda. Primero, vamos a mostrar qué hay en el directorio, que en este caso solamente tenemos dos archivos, de los cuales no lo vamos a utilizar. Vamos a crear
un trabajo nuevo y le vamos a poner prueba 12.txt. Ahora vamos a crear otro archivo que es el que va a ser el incluido. Vamos a ponerle include 0.txt. Por el momento lo declaramos como txt porque tenemos que abrirlo con el editor de texto. Pero una vez que ya esté creado ese archivo con todos los datos internos, lo tenemos que renombrar con una extensión INC para que el compilador lo pueda incluir dentro del programa. Acá tenemos que etiquetar. Vamos a crear una cadena de texto. Presionado las mayúsculas. Le vamos a llamar texto 1 para sugerir de que viene desde el archivo principal. Acá vamos a imprimir mediante esta instrucción nuestra cadena de texto. Por otro lado vamos a imprimir la otra cadena de texto que va a venir desde el archivo incluido. Le vamos a poner txt1. Bien. No nos tenemos que olvidar de incluir el archivo. Se hace con la instrucción ICL y acá tenemos que escribir en mayúsculas el nombre del archivo al cual vamos a incluir dentro del código este fuente. Bien, acá deberíamos hacer un llamado a ese archivo, o mejor dicho, al contenido del archivo. Este dato, por ejemplo, lo tenemos que tener en cuenta, ya que es una etiqueta que va a estar dentro de ese archivo. Tanto la etiqueta rutina como el valor de la variable txt1. Pero me estoy olvidando de algo. Para que los dos textos no queden uno muy encima del otro, le vamos a dar diferentes posiciones. Vamos a declarar una variable. Le vamos a poner el valor, por ejemplo, 20. Vamos a crear otra variable para que el texto quede más o menos. Bueno, lo que debemos hacer ahora es llamar a la posición del cursor para decirle dónde queremos que imprima la cadena txt. Luego va a hacer el llamado a la rutina y cuando vuelva tiene que imprimir lo que acaba de traer de txt1. Entonces, para que no queden, como dijimos anteriormente, vamos a modificar la posición de las filas. Ahora ahí le vamos a dar el valor, por ejemplo, 2 más. Y ahora tenemos que volver a hacer lo mismo que hicimos con el texto anterior. X e Y. Y eso solamente. Bien. Esto solamente lo vamos a cerrar sin compilar, porque todavía no hemos creado el contenido de include. Si lo compilamos nos daría error. Ahora deberíamos abrir el otro archivo. Y tenemos que poner los datos que trae del archivo principal. En este caso, nuestra etiqueta a la cual se va a acceder, recordemos que era rutina. Ahora asignamos la cadena que era txt1. Vamos a ponerle texto 2, por ejemplo, para distinguirlo del otro, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer un retorno, porque no recordemos que estamos haciendo un llamado del archivo principal y como esto se lo puede considerar como una función, al terminar de hacer lo que tenga que hacer, tiene que retornar al programa principal. Vamos a ver si los contenidos de ambos archivos se crearon bien. Bien, acá tenemos uno y nuestro archivo fuente. Bueno, ahora tenemos que renombrar la extensión con el comando para renombrar. Sería el mismo nombre para respetar todo lo que ya hicimos. Y aquí es donde viene la modificación. Bien, vamos a ver si está todo bien. Sí, perfecto.
Ahora tenemos que abrir el archivo fuente. Y solo nos restaría compilar para saber, y vamos a ver si tenemos algún error. Entonces recordemos, el texto 1 se va a imprimir primero y el texto 2, que viene desde la rutina, o mejor dicho, del archivo que se ha incluido, se va a imprimir 2 posiciones más abajo. Vamos a ver cómo queda. Compilamos. Ahora lo que está haciendo es guardar este trabajo. Se fija luego que no haya un archivo ejecutable con el mismo nombre, si no lo borra, lo compila, crea uno nuevo. Bien, hasta ahí no hubo errores. Vamos a hacer despliegue de archivos y ahí se puede ver el que acabamos de crear, nuestro archivo fuente, y aquí está nuestro archivo ejecutable. Borramos la pantalla para que no se superpongan los caracteres y solamente tenemos que ejecutar el archivo y ver si funciona. Perfecto, ahí se puede ver cómo queda desplegado ambos textos. Así que bueno, daríamos por finalizado este proyecto PDC. Muchas gracias.